abre las cortinas y le ve de frente al Xuxalongo. Hola con todos. Continuando con los relatos paranormales, recuerden que las historias que yo les comparto son historias que me gusta traerlas a este espacio en la medida de que yo conozco los personajes, he vivido de cerca, así que puedo dar fe de gran porcentaje de las historias que se relatan. Al menos los personajes que comparto con ustedes son 100% reales. La historia de hoy que quiero compartir con ustedes está vinculada a las típicas leyendas y mitos que hemos escuchado varias veces acerca de los duendes. Pero esta es una especial por tratarse de esta experiencia que quiero compartirles y también para ir rompiendo un poquito ciertos moldes o ciertos mitos al respecto para tener una idea o al menos un panorama un poco más amplio al respecto del mismo. Vamos a hablar de los duendes, el contacto con los duendes. Hemos escuchado sin duda numerosas y varias historias de gente que ha compartido con nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Siempre estos temas han sido motivo de motivo de conversación en un almuerzo, en una reunión familiar, en una reunión de oficina, en una reunión de amigos, etcétera, etcétera. El domingo después de jugar fútbol, en fin. Siempre han estado con nosotros todas estas historias que vienen desde mitos urbanos, leyendas urbanas, entre verdades y mentiras, etc. Pero esta es una muy especial. Se remonta a los años 80. En los años 80, los personajes que están vinculados en esta historia, que son 3, están entre los 14 y 17 años de edad. Son miembros de una familia, de una de las clásicas familias de aquí de la ciudad de Quito, que proviene de familias que son muy numerosas, por un lado. Por otro lado, son de un grupo de hacendados, los cuales siempre han tenido haciendas, terrenos grandes a lo largo de todo el país, principalmente en una de las provincias de mi país con el nombre de Chimborazo, que lleva el nombre del nevado más alto de mi país. Es interesante porque tiene una relación muy clave para entender esta historia. Estos 3 jóvenes pertenecen a un núcleo familiar, es decir, son primos, 2 son hermanos, son primos, y los 3, a pesar de que son los principales protagonistas, pues todos los jóvenes que participaron aquí son primos entre ellos. Es decir, hay grupos de hermanos de una familia numerosa y pues son primos entre ellos. Este acontecimiento se da en una festividad o celebración familiar que no fue en la ciudad de Quito, sino precisamente en una de las haciendas de los familiares de esta numerosa familia en la provincia de Chimborazo, justamente a las laderas del Chimborazo. Tenían por costumbre reunirse una vez o 2 veces al año en ciertas festividades que son muy locales, muy nacionales, que conectan una ciudad con la otra ciudad por el tema de los vínculos familiares y que se aprovecha para reunirse toda la familia. Es una familia muy numerosa, donde las principales mayorcitas, por ejemplo, si son 2 o 3 mayorcitas, mujeres por lo general, ellas son las abuelitas de una numerosa familia. Entonces cada una iba con su numerosa familia. Quiere decir que jóvenes de entre los 14 y los 17 años, perdón, que les nombré al inicio, pues han de haber habido más o menos unos 20 jóvenes de esa edad reunidos entre todas las familias. El asunto es que efectivamente se concreta esta sesión familiar por esta tradición y se reúnen las 3 familias o las varias familias, y el objetivo era pasar todo un fin de semana. Estaba vinculado, si no recuerdo, a un carnaval, si es que mal no recuerdo. De todas maneras, era un feriado que tenía entre 3 y 4 días, en los que se reunían
Los programas eran muy diversos entre, por ejemplo, los adultos, las cabalgatas, la madrugada de los ordeños, por ejemplo, que gustaba mucho de ese tema, por cultura general, es decir, para aprender, ¿no? Para enterarse, para participar, para convivir también con lo que es el mundo del campo. Luego pues se reunían, cocinaban entre todos, festejaban el carnaval, el típico carnaval que juegan con agua, pero aquí en esta festividad, por lo que me cuentan, era un poco más agresivo porque se jugaba con lodo, se jugaba con estiércol de los animales. Bueno, como cuentan ellos, era algo fabuloso y de mucha sensación para ellos porque era una festividad muy esperada, era un encuentro muy anhelado también en el que se veían todos y disfrutaban. Se veían primos o a lo mejor lejanos que por lo general en la vida no se veían mucho tiempo o no se veían muy seguido. Entonces era una festividad muy anhelada. Preparaban el típico canelazo, muy común acá en nuestra zona, que es del agua de la canela que se le mezcla con trago para sopesar un poco el frío del páramo. Es una bebida muy típica. Las comidas locales, las comidas de la zona también. En fin, se dedicaban a preparar, a cocinar. Veías grupos de adultos conversando, los que no se veían a los tiempos, entre primos, entre los hermanos, los cuñados, los concuñados, los más mayorcitos jugando cartas, todos los niños dispersos por todo lado jugando, alborotados, etc. Era muy común que en la madrugada, luego del ordeño, los adultos ya se iban a sus quehaceres y todos los jóvenes, lo que más ellos disfrutaban era, luego del ordeño, ir con el capataz o con el mayordomo de la hacienda, que se encargaba de guiar el ganado, el ganado sí, a los corrales, y luego ir a llevarles a pastar. Entonces, guiar el ganado era una cosa fabulosa porque ellos lo hacían a caballo y en grupo, y los que tenían experiencia ya sabían la coordinación de todo lo que hay que hacer, pero para todos los jóvenes y que ellos eran de espíritu de campo también, era fascinante. Entonces, es increíble escucharles cómo comentan la alegría que era para ellos esos momentos de estar en el campo. A ellos les gustaba muchísimo. No era para nada una vacación obligada o un paseo obligado a un sitio obligado, como comúnmente suele suceder también en ciertas ocasiones de nuestras vidas cuando los adultos pues nos llevan a sus diversiones, a sus paseos. Pues bien, en este caso era una algarabía, estaban fascinados todos, era carnaval, así que aprovechaban el momento, llegaron al sitio alto donde tenían que dejarle al ganado, tenían que pastar el ganado, ellos tenían que regresar y en la tarde tenían que regresar por el ganado, arriar el ganado hacia los corrales nuevamente para el ordeño del día siguiente. En fin, bueno, era una aventura para los chicos. Es así que en la primera noche, pues, ¿qué era lo común? La casa era enorme, la casa de la hacienda era enorme, tenía otras casas pequeñas. Recuerden que eran familias muy numerosas, tenían que acomodarse en los cuartos principales, los dormitorios de huéspedes, etc. Pero había tanta gente que, claro, a los chicos les tocó, y ellos por la aventura querían ir a dormir, imagínense, querían irse a dormir cerca de las vacas, cosas por el estilo. Bueno, el tema es que a los adultos no les dejan y los adultos les encargan a los mayores de los adultos en la planta baja de ese caserón, era una casa muy enorme, grande de la hacienda, les piden a los mayores de ese grupo de niños que organicen el espacio para que pongan ahí todos los colchones necesarios y todos iban a dormir ahí, nadie se salía de ahí. Si eran 24, se numeraban los 24 y estaban a cargo de los mayores. Siempre eran 2 o 3 mayores que tenían que estar a cargo. Ya eran los que tenían 17, 18 años.
habían muchos de 14, 15, pero también habían muchos chiquitos que eran las nuevas generaciones de los primos, entonces había niños de 8, de 6, de 10, etc. Todos los padres les encargaban a los mayores para que se hagan cargo, es decir, ningún niño estaba suelto de ahí. Entonces los que están a cargo van efectivamente, abren el espacio, era un corredor grande, como esas salas antiguas enormes. Lo que hicieron es mover toda la mueblería que había ahí, acomodar de tal manera para que en el espacio vayan colocando colchonetas, colchones, catres, había quien llevaba su sleeping bag, etcétera, etcétera. Y organizarse de tal manera que todos se acomoden, todos se acuesten a la hora que tenían que acostarse, porque eso sí, los adultos les decían 10 de la noche dormidos, 10 de la noche dormidos. Tienen que levantarse a las 4 de la mañana para el ordeño, no había otra opción. Entonces tenía que tener todo listo, durmieron, se acomodaron y siempre, pues entre el momento de acostarse, acomodarse y dormirse, siempre están conversando los jóvenes entre los primos, unos con otros. Se acomodan juntos los que son más íntimos, los más amigos, los más allegados, en fin. Es una familia numerosa, todos son parientes. El grupo que está en el medio, justo el grupo que está en el medio de toda la sala, está al frente de un ventanal enorme. Entonces ellos conversan la primera noche. Y claro, el típico tópico de conversación es: estamos en la hacienda, has escuchado del duende, etcétera, has escuchado hablar de los duendes, y comienza esta conversación. Entonces el mayor del grupo que está ahí tiene 17 años, que es uno de los 3 que comparten conmigo esta historia. Pues les dice: ¿sabían ustedes que los duendes, cuando se aparecen en las haciendas, cuando van a raptar a una de las niñas o una de las chicas o una de las mujeres que está prevista, dejan como señal la trenza del caballo, que ellos le llamaban en esa época la trenza del duende del caballo, ¿ya? O la trenza del caballo del duende, perdón, la trenza del caballo del duende, que es cuando encontraban o amanecían y uno de los caballos estaba hecho trenza en la crin. Entonces ese es un mito que han manejado incluso los mismos indígenas de la zona, la gente de las haciendas, la gente del campo, siempre han manejado esa mitología, esa leyenda urbana, esa mitología. Y sobre todo gente que ha dicho que les ha visto y gente que ha visto la trenza. En fin, aquí les pongo unas fotos de cómo son esas trenzas. Estas fotos son extraídas del internet, no son fotos de este caso, ¿sí? Pero va al tema. El asunto es que comienzan a conversar. Se levantan a las 4 de la mañana ya con las alarmas y todo, y eso sí, ellos eran muy ágiles, prolijos en la levantada, de pie, nos fuimos. No era nada más que el jean, porque ellos dormían con una especie de pantalón licra de tela, más o menos, que ya era caliente de por sí. Entonces solo se ponían el jean encima, la camisa, la chompa, lo que necesitaban, las botas, porque llegaban allá y todos usaban sus botas. No nada, botas vaqueras, las botas de caucho que se usa para el campo. En 2 minutos estaban afuera todos. Vamos al ordeño. Entonces, claro, los mayores van viendo que todos estén listos, todos salgan, dejen las cosas bien, nadie se quede, al salir nadie se pierda, vamos todos juntos. Vamos, se pusieron a ver el ordeño, lo máximo. La aventura para ellos era llevar una funda de pan y llevar una bolsa de chocolate con el que ponían en la leche caliente recién salida. Y comían eso con el pan. Llevaban azúcar para endulzarlo un poco y listo. Mientras tanto ya separaban lo que iban a hacer el proceso para crear la nata. Yo recuerdo en la época de los 80 fue la época más intensa en alimentarnos de nata, la nata de la leche. Es un alimento espectacular. Pero bueno, volviendo al tema, ellos decían que estaban esperando, veían cómo separaban lo que después iba a ser la nata, que era un lujo desayunar con la nata. Separaban la leche, ellos enseguida la leche recién ordeñada la tomaban, la preparaban y listo. Tenían que esperar más o menos 2 horas para hacer nuevamente el ejercicio de, ya iban solo los grandes a arrear el ganado y regresar. Les dejaban a los chiquitos ya con sus respectivos padres ya en la casa.
inicia la conversa con el capataz, el mayordomo de la hacienda, que le vamos a llamar el capataz. Muy allegado a los niños, muy cariñoso con los jóvenes siempre, muy atento siempre con los jóvenes. Ellos van y le preguntan acerca de estas leyendas de la crin, del el nudo del caballo del duende. Y este capataz les explica, les cuenta a todos los niños que es verdad, la leyenda es real y que efectivamente eso suele pasar. ¿Y qué es más? Les dice, todavía tenemos el último caballo que amaneció con la trenza, todavía lo tenemos. Entonces imagínense la algarabía a todos los niños, vamos a verle, vamos a conocerle. El capataz les dijo, ok, cuando llevemos el ganado y regresemos les voy a enseñar. Así fue, les llevó y les enseñó el caballo, entonces fue la sensación, ¿no? El caballo que tenía la trenza les enseñó. Entonces ese se volvió el caballo favorito de todos los jóvenes, ese es el caballo que todos querían montarle, el que querían hacerse amigos, el que querían adularle, la mascota, porque los niños le ven como mascota. Bueno, en fin, pasa el día, nuevamente normal, los adultos en sus cosas, el desayuno, luego el almuerzo, compartiendo entre los adultos que salen a cabalgar, regresan, el dueño de la hacienda les va guiando por los parajes, les va enseñando, regresan todos, gente también muy afín al campo, disfrutando del campo, disfrutando de la conexión. Pasa el día normal tal cual, llega la tarde, hay que ir a traer el ganado, la arrean, le regresan, le van a ver al capataz, el capataz les lleva, les enseña nuevamente el caballo para ya que se regrese a su establo, etc. Ya anochece, los niños a casa, la cena, la típica hora de los mayores que están al lado de la chimenea contándoles las historias, etcétera, etcétera. Llega la hora, 10 de la noche, se fueron a dormir todos los niños, nuevamente el mismo ejercicio, los mayores viendo que todos estén adentro, estamos arreglados, está todo listo, todos a dormir, listo. El grupo del medio nuevamente, están las 3 personas, con el resto de primos, etc. Cuentan ellos que están frente al ventanal, hay un ventanal que está frente a ellos en el piso, en las colchonetas que están pegadas. Como mayores y como líderes incluso de todo este grupo, ellos se dieron sus cosas para acomodarles a los más pequeños y a las mujeres, primas, hermanas y primas que estaban en el grupo, pues estén más cómodas, más calientes, etc. Entonces ellos estaban apenas con una cobija para los 3. El otro grupo de primos a los lados también. Cuentan ellos que el principal, el de 17 años, de los 3, del que cuenta esta historia, ve que ya todos están quedando dormidos y se quedan conversando ellos. Claro, entonces como no tenían sueño, comienzan a conversar de todo un poco, ¿sí? En un momento ellos ven una sombra en el ventanal. ¿Por qué se podía distinguir una sombra? Porque el ventanal estaba justo, si uno abría la cortina, el ventanal estaba justo hacia la ladera del majestuoso e imponente Chimborazo, se le veía ahí al frente. Y antes, entre el Chimborazo y donde ellos estaban, una media colina, que no recuerdo el nombre. Pero en esa colina se había generado el mito del duende que se llamaba el Xuxalongo. Era el nombre quechua del duende que habitaba la zona y que venía generación tras generación contando la historia de todas estas apariciones, que era un duende muy especial, tenía un carácter muy especial y claro, la gente que le había visto había generado todas estas leyendas que por un lado se convirtieron en mitos, por otro lado eran simples leyendas y para otros grupos eran historias reales que habían sucedido desde tiempos inmemoriales. El asunto es que con esta información, claro, ellos se quedan conversando y estaban conversa y conversa y en una noche despejada el imponente nevado pues va a reflejar en la ventana, entonces era como que había luna llena afuera, a pesar de que la cortina tapaba todo el ventanal, un ventanal enorme de las casas antiguas, de las haciendas que tienen múltiples ventanitas pequeñas y que están enmarcadas en madera y que la ventana grande tiene solo un gancho y se le jala
y etcétera, ¿verdad? Ya, con esa estructura, esa arquitectura, a pesar de la cortina que le tapaba, pues había un reflejo precisamente por la luz externa. Entonces ellos solo vieron una sombra que se movió, nada más se quedaron como que, bueno, siguen conversando, pero están los tres saben que los tres ven lo mismo y están alerta. Y esto empieza cuando, en qué momento ellos se percatan que hay una mano que está entrando por un lado este es del ventanal, en el ángulo, en el sitio donde termina el ventanal y empieza la pared, hay un interruptor y claro, aquí hay una ventana que ellos deducen que la ventana o se quedó abierta o este ser sabe cómo abrirla, pero el tema es que donde termina la cortina se ve una mano que se estira así para intentar prender el interruptor. Los tres se congelan del miedo, pero los tres coinciden en la descripción que es una mano larga, muy delgada y larga, dedos finos, pequeños pero muy largos, y media como frente al reflejo y todo lo que estaban viendo también en la oscuridad, que se contrasta con el reflejo y la luz que viene, veían como una mano media azulada. De los tres, los dos menores se congelan y atinan a tratar de hacerse caracol en la cobija, pero no pueden porque se tiemblan entre los dos. El tercero está en el medio y él es el que, respirando y manteniendo la calma, se incorpora y lo que hace es saltar hacia la ventana, abre las cortinas y le ve de frente al Xuxalongo. Es un duende que se le calcula menos de 1 metro de estatura, el típico duende que se ven en las caricaturas, pero no tenía el sombrero grande, tenía un traje largo, las mangas que le caía, el traje viejo, la cara muy arrugada, unos ojos profundos, espantosos, como cuentan ellos. Y ahí es donde viene un primer mito, porque ellos dicen, cuando ellos cuentan esta historia, ellos siempre dicen algo que no tiene nada que ver con los duendes hermosos que les dibujan o que les hacen a mano, que son en realidad esa estética o la forma de esos duendes. En lo feo, en realidad, son lindísimos, o sea, son hermosos esos duendes. Que los reales no son así. Los reales sí generan espanto, son amorfos. Proyectan una figura antropomórfica que espanta. Más o menos así, como la imagen que ya les voy a poner. El tema es que, claro, le ve de frente y al tenerle de frente lo que le espanta es la mirada. Entonces él lo que hace es cerrar la cortina, pero por instinto le vuelve a abrir. Pero el rato que le vuelve a abrir el duende ya no está frente a él, está casi en la cima de la colina, como que se teletransportó en milésimas de segundo y le ve de espaldas caminando, como que de lejos se ve como que la figura de un viejo bonachón que está caminando, que se ve solo la silueta negra porque le pega de frente todo el resplandor del reflejo del majestuoso nevado del Chimborazo y ya no se le puede ver. Entonces ya no pudieron dormir, estaban a pocas horas de volver a levantarse, así que se levantan nuevamente, están estresados, están cansados, deciden no decir nada a los adultos. Nuevamente es la hora de sacar a todos los primos. A ver, nos fuimos al ordeño, el mismo ejercicio, vamos todos, que todos estén bien, vístanse, salimos, en 2 minutos están afuera, vamos caminando hacia los establos, nadie se pierde, todos estamos bien, se cuentan, a ver, sí, estamos todos, listo, llegan, nuevamente el rito del pan, el chocolate, el azúcar, la leche recién ordeñada, ya tenían del día anterior las natas, así que el festín de la nata espectacular. Y van donde el capataz y le cuentan ellos al capataz, dicen, ven, tenemos que contarte algo, pero solo los tres, esto es lo que pasó. Entonces el capataz les dice, al ser que ustedes le vieron es al duende de esta zona que tiene de historia como miles de años, nadie sabía el origen real. Las generaciones anteriores ya hablaban, las anteriores ya tenían, ya hablaban, etcétera, se pierde en el tiempo.
y el capataz le dice, no sabemos qué edad tenga, sabemos que es un ser muy longevo, sabemos y conocemos que es una entidad muy longeva que se le respeta porque es como el dueño de esta zona, es decir, es como el que ha vivido aquí toda, no sé cuántos siglos tendrá, y el capataz dice, ustedes le vieron al Xuxalongo. Sí hay ciertas mitologías de que sí ha peleado con entidades malignas, por ejemplo, lo cual contrasta con otras versiones de lo que son los duendes. De todas maneras, sea lo que sea para ellos, los tres lo vieron, los tres coinciden en que es una entidad antropomórficamente desastrosa, proyecta mucho terror, mucho miedo, no proyecta esos años de sabiduría y de longevidad y de un ancianito, no, ellos dicen que es terrible, es decir, le comparan hasta con un demonio. Entonces para ellos vieron un duende demonio, se quedaron con eso, los tres lo vieron, y los tres, bueno, en algún momento también se sintieron como suertudos y afortunados de haberle visto al Xuxalongo, que es el duende de esa zona de Chimborazo, que acarrea mitologías y leyendas durante siglos, siglos y siglos, que no mucha gente la ve, y ellos se jactan de haber sido los primeros en haberle visto, perdón. Pero lo que quiero rescatar de esta historia es el mensaje que ellos dan de que el duende no es como lo pintan, sino que en realidad tiene una forma muy fea, que el encuentro no es agradable y que si hubieran querido tener otra experiencia en la que reciban más información directamente de esta entidad, pero ellos se dieron cuenta que son ellos mismos, es decir, es del mismo hombre, es del mismo ser humano el que le rechaza. Y el otro tema clave es que ellos corroboran esta historia y la justifican por el solo hecho de que no quisieron contarle a los adultos. Se quedaron con esa historia para ellos y se quedaron asustados por otro dato, porque el capataz también les había dicho que como había el caballo que había asomado con la trenza, que no tenía nada que ver con esa aparición, pero que era muy posible que estaba viendo a qué mujer llevársele, porque había muchos mitos de que el duende se llevaba mujeres, raptaba niñas y se las llevaba. Contrasta con otras leyendas de la trenza, porque dice que es a la niña a la que se le va a llevar, a la que le hace la trenza. Hay historias como esta, en esta hacienda, en esta zona, que dice que hace las trenzas a los caballos como aviso de. Entonces estos niños vivieron esa experiencia y se quedaron con eso. Ellos dijeron, es muy posible que le salvamos a quien quiera que haya sido, porque de ley cualquiera de las niñas que estaban ahí era de la familia, eran primas de segundo grado, tercer grado, primas de hermanas, etc. Así que esto les cuento para compartir con ustedes en esta fase de temas paranormales.